Chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tratar de hacer una clase aquí bastante dinámica de la temática que tenemos pendiente que corresponde a transfusiones sanguíneas. Entonces, vamos a ver cómo nos va con la clase. Bueno, voy a tratar de aquí, ustedes pueden ver, ahí tenemos, lo voy a poner para que se me haga fácil. Muy bien. Entonces, bueno, miren, primero vamos a hablar de las transfusiones y hay que tener claro algo, que hay tres tipos de donación de sangre. Una que es halogénica, que es cuando la sangre puede ser utilizada, ambas personas tienen el mismo tipo de sangre, tanto el donante como el receptor. Tenemos la autóloga, que es cuando la persona con antelación dona su propia sangre y la utiliza él mismo. Y tenemos una directa, que es cuando algún miembro de la familia, persona o amiga, con el mismo tipo de sangre preferiblemente, decide donarle la sangre a la otra persona. Ahora bien, hay unos requisitos para donar sangre, no todo el mundo puede donar. Se requieren por lo menos como requisitos mínimos, la persona debe tener entre 18 y 65 años, debe tener un peso por encima de los 50 kilos, debe tener buen pulso, la hemoglobina debe estar normal, no se recomienda donar en ayunas, no se recomienda haber viajado en el último año en zonas endémicas que tengan paludismo, que la persona no practique actividades de riesgo como compartir agujas o tener relaciones sexuales sin protección, y no haber tenido ninguna infección viral en los últimos 7 días, como por ejemplo gripa o virosis. Eso es más que claro. Entonces, según la OMS, una transfusión sanguínea, que es la transferencia de sangre o componentes o hemoderivados, que también se conocen, de un sujeto, que es el donante, a otro, que es el receptor. Una transfusión de sangre es un proceso que puede salvar la vida de cualquier persona. De ahí que surja la necesidad que los servicios de salud mantengan un suministro permanente y adecuado de sangre, de forma segura, que pueda garantizar que los productos se utilicen como corresponda. Muy bien. Hay 3 situaciones clínicas en las que está indicada la terapia transfusional. O sea, ¿por qué se transfunde? 1, para mantener o restaurar el volumen adecuado de sangre con el fin de prevenir o de combatir shock hipovolémico. Lo otro, para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de sangre, y para reponer algunos componentes específicos de la sangre. Entonces, ¿en qué situaciones vamos a transfundir? Personas que tienen hemoglobina baja, personas con hemorragias o sangrados activos, personas que se les va a realizar cirugía, personas que tengan déficit de alguno de sus hemocomponentes, como por ejemplo que tengan pocos glóbulos rojos, que tengan pocas plaquetas, que tengan poco plasma o algún factor de la coagulación, en fin. Toda transfusión tiene 3 fases. La primera, solicitar la transfusión. ¿Quién la hace? Un médico, por el cuadro clínico del paciente. Segundo, la realización de pruebas cruzadas. Y por último, se administra la sangre o el hemodderivado que ha sido ordenado. Bueno, la sangre debe estar conservada, generalmente salen del banco, de unas neveras a una temperatura ideal. Para transfundir se necesita tener un paciente canalizado con una vía, preferiblemente que no sea la misma vía donde estaba canalizada, donde están los líquidos, preferiblemente una vía exclusiva para la transfusión, una vía nueva, que necesita los elementos que usted necesita para canalizar a un paciente. Pero aparte de eso, se utiliza el equipo de transfusión, se utiliza va a necesitar, podría explicarles. Entonces, es necesario el mismo material que se utiliza para una canalización, con la diferencia que acá se necesita no un equipo macro ni micro, sino un equipo de goteo para transfusión, ¿ya? Y de resto, un Avocat 18, los elementos para hacer asepsia. ¿Cuál es el objetivo? Tener una vía nueva para conectar la sangre o los hemocomponentes. Ahora bien,
nosotros debemos tener unas precauciones. Van a ver ahí en las diapositivas. Bueno, primer paso, se solicita la transfusión. Lo hace un médico. El paciente debe ser apto y debe necesitar la transfusión. Lo segundo, canalizar al paciente para poder tener una vía o un acceso para la transfusión. Es una venopunción igual a la que vimos, cómo se canaliza, pero se utiliza para la transfusión. El segundo paso, las pruebas cruzadas. ¿Qué son las pruebas cruzadas? Se expone una gota de sangre del receptor a una del donante para ver la compatibilidad, para ver si es compatible la sangre que se va a recibir. Y por último, administrar la sangre o cualquiera de sus componentes, es decir, ya la transfusión en sí. Para esto se ha comprobado identidad del paciente, reacciones adversas a la transfusión, si tiene historia de transfusiones, es decir, si ya lo han transfundido antes, comprobar que el producto esté rotulado con el nombre, que sea el RH compatible, que tenga los sellos de seguridad. Los sellos de seguridad son unos sellos que garantizan que la sangre ha sido procesada y que está libre de cualquier virus o microorganismo que pueda ser patógeno. Esos son los sellos de seguridad. Si la bolsa no tiene los sellos de seguridad, no se transfunde. Es un requisito. Entonces, ya lo he dicho, el paciente se le solicita su historia transfusional, se indaga si ya ha sido transfundido, si ha tenido problemas con la transfusión. En todo caso, para transfundir se deben tener en cuenta algunos aspectos muy importantes. Se debe medir y reportar los signos vitales antes, durante y después de la transfusión. Eso es indispensable. Una vez que hemos comprobado que los signos están bien y el paciente está canalizado y se procedió a instalar la bolsa de sangre, en los primeros minutos el goteo debe ser lento y se recomienda que usted se quede al lado del paciente mientras la transfusión inicia. Esto porque si en los primeros minutos desarrollara reacciones adversas o de algún tipo, se podría actuar inmediatamente. No es ideal iniciar la transfusión e irse. Bien, y es importante observar si hay reacciones adversas. Miren, si el paciente llega a reportar picazón, dolor de pecho, dificultad para respirar, le salen ronchas, puntos o cualquier malestar, se recomienda inmediatamente suspender la transfusión, avisar al médico y traer medicamentos o el carro de paro para contrarrestar la posible anafilaxia o alergia que haya hecho el paciente. En todo caso, revisen las páginas que les dejé donde habla de la transfusión para ampliar más. Y vamos a estar aquí en el foro respondiendo cualquier inquietud que usted pueda tener. Es importante luego registrar en notas de enfermería y en los registros donde van todo lo relacionado a la transfusión, si hubo o no hubo reacciones adversas, la identificación, qué tipo de sangre se administró, la hora de inicio, la hora que terminó. Todo eso es importante. Entonces, chicos, revisen las diapositivas, se las voy a enviar y hablamos en un momento.